Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. Como venimos trabajando hace bastantes meses, ciertamente hay varias agendas que se están desarrollando en forma simultánea. La primera y principal para mí es cómo están llevando adelante el plan presentado en Prospect for the Future, aquel libro del fondo de los hermanos Rockefeller donde planteaban un mundo dividido en bloques comerciales para luego, en última instancia, instalar un sistema de gobernanza mundial con las instituciones nacidas de los acuerdos de Bretton Woods reformuladas. En vía paralela también estamos viendo en forma muy paulatina cómo el modelo del tecnato chino, aquel modelo que han elogiado todos los globalistas que te puedas imaginar, se va instalando de a poco en el mundo occidental. En particular estamos viendo en vivo y en directo la transformación que está ocurriendo en los Estados Unidos de la mano de los tech bros, quienes han copado, controlan la administración trumpista. Recomiendo enfáticamente, ciertamente, ver el video que hicimos sobre las ideas de Curtis Yarvin, este filósofo barra propagandista, ¿no? De justamente los tech bros de Silicon Valley, financiado por Peter Thiel. Ahora, para arrancar este compilado de noticias semanales, les traigo a Stephen Miller, vice jefe de gabinete de la Casa Blanca. Fíjate lo que dice sobre la democracia, ¿no? Retuiteado por Elon Musk. La burocracia socava la democracia, dice Musk, justamente un tecnócrata con pedigrí, ¿no? El abuelo jefe de la tecnocracia en el Canadá. Fíjate lo que decía Miller. Estás intentando decir algunas cosas muy duras sobre algunos de nuestros amigos de los medios. Sí, es cierto que muchas de las personas en esta sala durante 4 años no cubrieron el hecho de que Joe Biden era mentalmente incompetente y no estaba dirigiendo el país. También es cierto que muchas personas en esta sala que han utilizado este argumento de que Elon no es elegido no comprenden cómo funciona el gobierno. Así que me alegra la oportunidad de dar una breve lección de civismo. Un presidente es elegido por todo el pueblo estadounidense. Es el único funcionario en todo el gobierno que es elegido por toda la nación. ¿Verdad? Los jueces son nombrados, los miembros del Congreso son elegidos a nivel de distrito o estatal, que es su nombre. Y el artículo 2 de la Constitución tiene una cláusula conocida como la cláusula de investidura. Y dice, el poder ejecutivo será conferido a un presidente. Singular. Bueno, paremos ahí un poco, ¿no? A este muchacho que les voy a dar una clase de cívica y esto y lo otro. A ver, él es el primero y principal, el presidente. Y en el caso estoy hablando de los Estados Unidos, ¿no? Que es el ejemplo que nos trae acá. A ver, la mitad del pueblo estadounidense no concurrió a votar. Y por el otro lado, dentro de los que sí fueron a votar, bueno, la mayoría votó por Donald Trump. Pero de ninguna forma el presidente es elegido por todo el pueblo, como dice acá Stephen Miller. Por el otro lado, siempre recordemos que veníamos de una época monárquica. Y en plena efervescencia de las ideas liberales es donde se empieza a establecer este concepto de representación, ¿no? Y delegación del poder por parte del pueblo hacia sus representantes, que son elegidos a través de las urnas y demás. Ya hemos hablado largo y tendido de las falacias y cómo inclusive el liberalismo en su desarrollo, en su evolución, plantea, ¿no? La escuela de la elección pública. Todos los autores, todos los intelectuales liberales plantean esto, ¿no? La falacia de la representación, que no existe tal cosa como un contrato social y demás. Pero yendo al núcleo, ¿no? Obviando la que no funciona como dicen que funciona, pero yendo al núcleo de la cuestión, la idea parte de ahí, de que las personas tienen unos derechos naturales inherentes a su condición como ser humano, y esos derechos naturales son previos, son anteriores a cualquier tipo de derecho positivo. Dicho eso, se establece una organización política para ejercer el gobierno, y en el mundo occidental, en la mayoría de los países, se estableció con la típica división de poderes. Entonces, volviendo al ejemplo de Donald Trump, bueno, a ver, la mayoría te eligió a vos para ejercer el poder ejecutivo, pero también existen otros poderes, donde también la gente votó por sus representantes, acá digamos Cámara de Diputados y demás, donde se representa al pueblo en la asamblea, y esa división de poderes en última instancia sirve justamente para balancear, para equilibrar, para que no haya excesos en el ejercicio del poder. Caso contrario, terminás en un gobierno
autoritario, dictatorial y demás, ¿no? Inclusive hasta puede ser monárquico directamente, una monarquía sin representación parlamentaria. Como ya hemos visto en el video de Curtis Yarvin, lo que propone esta gente justamente es reemplazar el sistema democrático por un sistema tecnocrático donde exista un cabeza de Estado, un jefe digamos, el Poder Ejecutivo, que ejerza a las veces como monarca de la nación, acompañado por un CEO, un gerente, que ejerza el control sobre la administración y que no sea un funcionario público, por ende que no tenga que rendir cuentas a otros poderes y demás. Un CEO que puede ser reemplazado en cualquier momento. Esos son los términos como lo plantea esta gente. Entonces, volviendo a Miller, que omite completamente la balanza de poderes, omite completamente que la gente también vota por sus representantes, donde digamos que la expresión más pura de la democracia, con todos los problemas que tiene, que ya hemos hablado, la expresión más pura justamente sería la Cámara de Representantes, donde se representa al pueblo. Por el otro lado, justamente el eje, ¿no?, la esencia, es también la representación de las minorías, que todas las voces del espectro se vean representadas. Sigamos. Toda la voluntad de la democracia está impregnada en el presidente electo. Luego, ese presidente nombra al personal para luego imponer esa voluntad democrática en el gobierno. La amenaza a la democracia, de hecho, la amenaza existencial a la democracia es la burocracia no elegida de Bueno, viste, o sea, a mí me parece, los leo, insisto a ustedes en los comentarios, completamente falaz el argumento que utilizan, completamente equivocado, y da pie, insisto, a la instalación de un tipo de gobierno completamente autoritario, en línea con lo que dice Yarvin y demás. Acá señalan nuevamente, ¿se acuerdan cuando se referían al Estado profundo y esto que lo otro? En realidad no se referían a los poderes permanentes que están por afuera de las instituciones y por fuera de, digamos, la responsabilidad que conlleva el ejercicio de la administración pública. Esos poderes permanentes que influyen en los mecanismos representativos y demás, legislativos, judiciales, poder ejecutivo, para salirse con la suya, socavar la competencia, el libre mercado y demás, ¿no? Ejercer una influencia por demás en el sistema. Eso es lo que se refieren siempre con el poder del Estado profundo y demás. Esos factores de poder que ejercen presión en una forma permanente. Son poderes institucionalizados casi, sin ser instituciones reconocidas. Pero esta gente ya desde el año pasado, inclusive con el fallo que acompañó al fallo de la Corte que le daba inmunidad total a los actos de gobierno del presidente, ese otro fallo donde, bueno, le daba también cierta autoridad para despedir funcionarios de carrera, de golpe empezamos a comprender que a lo que se referían con Estado profundo y con poder profundo era eso, a los funcionarios de carrera que no responden a un partido político, sino que responden en última instancia a la institución. Siempre me veo obligado a recordar, ¿no?, que ya hemos explicado las falacias de todo esto. Inclusive la Escuela de la Elección Pública habla de que todas las personas tienen incentivos, por lo cual es toda esta idea que parte del bien común y del buenismo no existe como tal. Entonces, en otra parte del plan de Yarvin es despojar a los tipos que responden a la institución para intercambiarlos por tipos que responden al proyecto político. Ese era el eje de la cuestión. Funcionarios civiles con tenencia vitalicia que creen que no responden a nadie, que creen que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias, que creen que pueden establecer su propia agenda sin importar por qué voten los estadounidenses. ¿No? Ahí está. Establecer su propia agenda por más que no importe lo que voten los estadounidenses. Pero repito, hay muchos estadounidenses que no votan por tu agenda. Por eso existen los contrapesos en el sistema de poder. Con todas las fallas me veo obligado para que no queden dudas respecto a lo que estoy diciendo. Entonces, vos fíjate, con este contexto se reúne Donald Trump con Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, y dicen, matándose de la risa, no vamos a devolver a los inmigrantes deportados injustamente. Como es algo que vengo siguiendo semana tras semana, fíjate cómo va escalando la cuestión. Y escalando justamente en la línea que vengo señalando, de que esto es abrir la ventana de Overton.
Lo que al principio era un criminal, después se convirtió en errores administrativos, nos equivocamos, expulsamos a un tipo que tenía una sentencia judicial que lo protegía, también desafiando al poder judicial. Después se convirtió, deportemos a los que protestan, ejercen la libertad de expresión. Y ahora, como vamos a ver, se está convirtiendo en deportemos a ciudadanos estadounidenses. Fíjate, acá está donde dicen, aparte matándose de la risa, no depende de El Salvador, no depende de Estados Unidos, no tenemos jurisdicción, o sea, sí pueden meterlo en un avión a quien se les ocurra, ¿no? Llevarlo y después nadie se hace cargo, ¿no? Entonces, fíjate, ABC News, además de deportar a presuntos pandilleros venezolanos, Trump y varios funcionarios han planteado enviar a ciudadanos estadounidenses condenados por delitos violentos a esta prisión de El Salvador u otras prisiones extranjeras, algo que expertos legales han dicho que violaría la Constitución. Estoy totalmente a favor de esta idea, dijo Donald Trump. Si se trata de un criminal de la casa, no tengo ningún problema. Ahora estamos estudiando las leyes en este momento. Si podemos hacer eso, eso es bueno. Y yo realmente entiendo y respeto a los que dicen, no, pará, pero se trata de criminales y esto y lo otro. Pero noten cómo semana tras semana va escalando este tema. Consiguieron a partir de la Corte que les den ok para utilizar la ley de enemigos extranjeros, donde el gobierno puede decretar, bueno, a ver, vos sos un enemigo extranjero, ¿por qué? No sé, por tuitear algo que no corresponde, por lo que se les cante literalmente. Ahora la Corte, en un poquito así de raciocinio, con los mismos argumentos que les señalé acá, dijeron, bueno, también existe el habeas corpus, existe, a ver, vos designás a una persona enemigo extranjero, dale la oportunidad que se defienda. Pero quiero que noten que todo esto va en escalada, quiero que noten que está completamente alineado con lo que decían Curtis Yarvin. Vamos a llevar al límite el poder del poder ejecutivo, vamos a desafiar a los otros poderes subordinándolos al poder ejecutivo. Eso viola, insisto, la división de poderes y todo el punto, ¿no?, de los contrapesos y demás. Acá la tenés a la chica esta, Leavitt, la vocera, hablando sobre el tema, fíjate. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre la base legal sobre la que se podría enviar a ciudadanos estadounidenses a prisión allí? Sé que usted dijo que el presidente Trump lo está considerando, pero ¿puede explicarnos un poco más sobre cómo podría ser posible? Estamos mirándolo. También les compartiré más cosas en el futuro. ¿Seguro? Sure. No. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre la base legal sobre Igual que, como dice Donald Trump, lo están evaluando, ¿no? Ciertamente está dentro de la agenda. Fíjate, The Intercept, la inusual organización sin fines de lucro que ayuda al ICE, este departamento que se dedica justamente a controlar el tema migratorio y demás, a expulsar a la gente, que ayuda a espiar transferencias bancarias. Insisto, fíjense cómo va escalando, cada vez un poquito más y un poquito más y un poquito más. Una base de datos poco conocida registra cientos de millones de transferencias bancarias enviadas hacia o desde México, Arizona, California, Nuevo México y Texas. Se trata de la base de datos del Centro de Análisis de Registro de Transacciones, que ofrece una visión poco común de la vida financiera de millones de inmigrantes y ciudadanos estadounidenses por igual. La base de datos contiene un registro de cada transferencia de $500 o más enviada utilizando servicios como Western Union hacia o desde México, Arizona, California, Nuevo México y Texas. Cada transacción se captura el nombre y la dirección particular tanto del remitente como del destinatario, además de docenas de otros puntos de datos confidenciales. Lo curioso, fíjate esto, que esta red, ¿no?, que están monitoreando las transacciones de las personas, es impulsada por el fiscal general del estado de Arizona, mediante citaciones administrativas que no requieren aprobación de un juez. Pero Track, este grupo, opera como una organización sin fines de lucro y un centro de intercambio de información para que ICE y cientos de otras agencias policiales de todo el país accedan a estos datos. Ahora ahí aporta, ¿no? El fiscal, que es demócrata, está demandando agresivamente a la administración Trump, pero sin embargo todo esto fue puesto en marcha durante una administración demócrata. Lo que muestra, insisto, una y otra vez la completa alineación, ¿no?, el uniparty, el partido único para determinadas agendas. Yo vengo insistiendo mucho con el tema de las identificaciones digitales, una parte clave del sistema de digitalización de toda la economía, ¿no? Monitorean las transacciones acá, allá. Fíjate, el anuncio que hizo Kristi Noem después de su gira por El Salvador y demás,
con su Rolex ahí en las cárceles y esto y lo otro. Bueno, anunció finalmente que una identificación digital conocida como Real ID, que requiere una imagen facial digital de alta resolución, será necesaria para volar y para, fíjate, ingresar a edificios federales. Acá dice, ¿no? Una cuenta conservadora de redes sociales. ¿Por qué no retrasarlo como lo hicieron las administraciones pasadas para que se pueda escuchar la voz de la gente al respecto? Los estadounidenses no quieren un gran estado de vigilancia gubernamental, refiriéndose a audiencias o comités en el Congreso para que se escuche la opinión de la gente que se quiera opinar frente a los representantes, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Que no les importa, porque todo el sistema está construido en base a una gran fantasía, una gran mentira colectiva, nos engañamos, adormecidos justamente a través de la educación, los medios de comunicación y demás, cómo han influido en la percepción de la gente para construir esta fabulosa mentira. Pero esta gente lo que quiere hacer es desbaratar, romper la mentira para instalar el modelo de ellos, que no tengan dudas que va a ser peor porque es total y completo control sobre la gente. Entonces, esta agenda, y fíjate, para sostener lo que digo, es global, no es únicamente referida a los Estados Unidos. Acá Zero Hedge, los diputados, ¿no? Los representantes del pueblo del Reino Unido piden la identidad digital para hacer frente a la inmigración ilegal. Y Kit Knightley, fíjate, ¿no? Lo que dice con mucho acierto realmente. Dice, parece que la identidad digital puede resolver el problema de la inmigración, pero no nos debería sorprender porque parece que puede resolver todos los problemas. La identidad digital se asegura que las elecciones no estén arregladas, se asegura que nuestros hijos estén protegidos en Internet, se asegura, ¿no?, que cumplan todo, se asegura de que haya menos delincuencia, el ausentismo escolar y además, por sobre todas las cosas, como lo venden ahora, eliminar la ineficiencia del gobierno, por lo que también sirve, ¿no?, para la economía. Es la navaja suiza de la política, dice Kit Knightley. Y a ver, tiene razón, y es algo que hemos señalado. Esto, o sea, la solución, la identificación digital, nos han estado planteando toda esta cantidad de problemas. Que el tema electoral, que el tema migratorio, que el tema de los chicos, y esto y lo otro. Buscando, a ver, cuál era el anzuelo que iba a picar la gente, para que la gente no protestara y lo aceptara. Hoy, gracias al tema este del Doge, el Dogo veneciano, ¿no?, la referencia clarísima, bueno, la gente lo acepta. ¿Quiénes están detrás de los proyectos de identificación digital? A ver, los mismos de los tech bros de Silicon Valley y hasta te diría los OG, ¿no?, de Silicon Valley, como el señor Puertas y otros. A ver, este siempre fue el punto. ¿Por qué? Porque es una parte clave del sistema que se viene. Geopolitics and Empire, gran canal, dice: el documento de identidad electrónico EID es como un documento de identidad virtual. Suiza invita al público a participar en su desarrollo mediante una prueba abierta. Retuiteando la noticia de Swiss Info, el canal de el medio de noticias de Suiza. Entonces, ahí lo tenés, el Reino Unido, Suiza, Europa, Estados Unidos, próximamente en tu vecindario, puedo decir. Esa es la agenda única. Lo que estaban buscando es el problema que la gente comprara para que reaccionara y finalmente aceptara esta solución. Entonces, acá en Twitter, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba la ley HR 1526 que limita el poder de los jueces de los tribunales de distrito para emitir órdenes judiciales a nivel nacional contra las políticas presidenciales. Dice, con el objetivo de restringir el exceso judicial, hablan de lawfare y demás. Otro proyecto que claramente sirve es funcional a eso, de limitar bien, el llevar al límite el poder del Poder Ejecutivo, minando también el Poder Judicial. Entonces, vos fijate el caso de este inmigrante deportado por un error administrativo. Bueno, no podría actuar un tribunal de distrito, pese a que el hecho ocurre en ese distrito, y teniendo en cuenta que el ciudadano es el que está más cerca a nivel distrital, municipal, podemos decir, y es el que conoce al juez, el que está en contacto con el juez. No, remitilo a la Justicia Federal o a la Corte Suprema, que es la que está en contacto, ¿sabes con quién? Con el Poder Ejecutivo. Entonces, a ver,
Si no ven cómo avanza la cuestión, bueno, realmente muy difícil frenarlo. Acá en la reunión de gabinete, nuevamente la que participó Elon Musk, fíjate, publican republicanos contra Trump. Elon Musk habló de recortar $2 billones de gasto federal. El mes pasado dijo que el Doge recortaría $1 billón y ahora está hablando de 150.000 millones de dólares, ¿no? Dice que sigue para esto. Lo que pasa que nunca fue de cortar el gasto público. Fíjate el gráfico, que ahora vamos a ver otro. El gasto bajo la administración Trump ha aumentado, no ha bajado. Nunca fue de ahí, sino fue de secuestrar los datos del gobierno federal. Para los tecnócratas, los datos son oro digital. Escuchemos a Musk. Bueno, gracias a tu fantástico liderazgo, este increíble gabinete, el muy talentoso equipo de Doge, estoy emocionado de anunciar que anticipamos ahorros en el año fiscal 2026 por reducción de desperdicio y fraude de 150.000 millones de dólares. Eso es genial. Y quiero decir, y algunas de estas cosas son simplemente absurdas, como personas recibiendo seguro de desempleo que aún no han nacido. Quiero decir, creo que cualquiera puede apreciar si... Vamos, eso es simplemente una locura. Así que, ¿sabes algunas de estas cosas? Si la gente me pregunta, ¿cómo vas a encontrar el despilfarro y el fraude en el gobierno federal? Yo digo, bueno, en realidad solo ve en cualquier dirección. Así es como lo encuentras. Es muy común, es como diría el ejército, un entorno rico en objetivos. Sin duda. Entonces, creo que estamos haciendo mucho bien, en excelente colaboración con el gabinete, para lograr estos ahorros, y de hecho resultará en mejores servicios para el pueblo estadounidense, y que vamos a gastar sus dólares de impuestos de una manera que es sensata y justa y buena. Y tu gente es fantástica. De hecho... Bueno, ahí lo tenés a Elon Musk en la reunión del gabinete. Bueno, ciertamente los argumentos que usan, que insisto, los datos puros y duros demuestran que no es así. Mirá, inclusive acá está del Wall Street Journal, el gráfico, la línea verde es Trump, ahora 2025, contra el año anterior, 2024, casi un 10% por arriba el gasto en esta administración Trump. Esta es la realidad. Después la narrativa que se difunde en los medios es la que dijo Elon Musk, ahí en el clip que acabamos de compartir. Y bueno, esa narrativa que defiende, que promueve Musk, bueno, ¿quién la puede discutir? Ciertamente nadie. Está en la propia naturaleza del Estado derrochar el dinero del contribuyente y vas a encontrar ejemplos por todos lados. Pues justamente hacer dinero público, digamos, se administra mal. Pero insisto, lo de esta gente no va por ahí, lo ven en el gráfico, no va por ahí, sino que va por el secuestro de los datos. También se habló mucho esta semana acá Donald Trump. En la reunión, este clip se me pasó, lo tengo en inglés, así que no lo voy a compartir. Fíjate, dijo en otra reunión de gabinete, no necesito a Elon para nada, salvo que me cae bien, no necesito su coche, de hecho me compré uno. Y los que son memoriosos recordarán las cosas que decía Donald Trump de los autos de Elon Musk. Ahora, fíjate. International Business Times. La pausa arancelaria de Trump enriqueció aún más a estos empresarios. ¿Se acuerdan que en el último video les mostré la fotito con la gente de Silicon Valley? Y decía, a ver, esta gente no es tonta, esta gente tenía la información. Bueno, fíjate, los fondos de cobertura que apostaron contra la caída recaudaron 3.000 millones de libras esterlinas, unos 3.900 millones de dólares, pero los verdaderos ganadores fueron multimillonarios con enormes participaciones en empresas que se estaban recuperando. La pausa que dio a los aranceles Donald Trump no fue solo un respiro, era un boleto de oro para aquellos posicionados para obtener ganancias. Este explosivo repunte derramó miles de millones de dólares en titanes corporativos como Musk, Bezos y Zuckerberg, cuyas fortunas crecieron a medida que las acciones de sus empresas se dispararon. Y se pregunta, ¿quién estaba preparado, quién tenía información para capitalizar este caos y quién tenía pistas previas? Y fíjate, con números concretos, el aumento de las acciones de Tesla le agregó 36.000 millones de dólares a la riqueza de Elon Musk. A la de Bezos, el salto del 12%, 18.5%. A Mark Zuckerberg en Meta, 25.800 millones de dólares de ganancia, gracias a la pausa que dio Donald Trump en la política arancelaria. ¿Y se acuerdan cuando pasó esto? Trump posteó, es momento de comprar, dio una señal directa anticipando la política que iba a decidir. Ahora, como siempre es conveniente recordar que en el mercado
hay una contraparte. Entonces, cuando están todos vendiendo en pánico, hay alguien que está comprando. Y es muy probable que la gente misma de estas compañías, a través de sus fondos de inversión, brokers y demás, hayan estado recomprando acciones en la caída para luego volverlas a vender con un aumento del 12-15% en cuestión de horas. El mercado está arreglado, está manipulado. Y los que tienen acceso a esta información son los principales beneficiarios de toda la cuestión. Entonces, empezamos a responder la pregunta de la semana pasada. Y fíjate esta nota que salió de The Guardian. Los donantes de Trump observan una posible bonanza si Estados Unidos tiene éxito con la apropiación de tierras en Groenlandia. Y dice, ¿se acuerdan cuando lo mostré en el video de Curtis Yarvin, el interés en Groenlandia de Peter Thiel y demás? Algunos de los mayores donantes e inversores de la campaña de Donald Trump, que en conjunto tienen cientos de millones de dólares en vínculos financieros con el presidente de los Estados Unidos, están posicionados para beneficiarse potencialmente de cualquier adquisición estadounidense de Groenlandia. Un análisis de The Guardian de los registros financieros de la campaña y los archivos corporativos muestra que los magnates tecnológicos estadounidenses que invirtieron en empresas mineras que operan en Groenlandia, ejecutivos de combustibles fósiles y magnates de cripto, con su propio conjunto de planes para el país, dieron colectivamente al menos 243 millones a la campaña del presidente para 2024. Mientras tanto, inversores institucionales acumularon también 314 millones de dólares en acciones de Trump Media. Todo esto sin contar el propio aporte de Elon Musk de 300 millones de dólares en forma personal directa registrada a la campaña. Ahora, por eso, no es de extrañar, fíjate, la visita a Groenlandia. ¿Quién la hizo? J.D. Vance. Vance, un tipo financiado por Peter Thiel, y que además el propuesto para ser embajador en Dinamarca es un socio de Peter Thiel en sus fondos de inversión. Ahora, fíjate cómo se amplían los nombres y se repiten. Entre los que han invertido millones en Cobalt Metals, la empresa minera de vanguardia de Groenlandia, están Zuckerberg, Altman de OpenAI, Jeff Bezos de Amazon y otros magnates de Silicon Valley. El principal inversor en la otra empresa que tiene grandes permisos de minería para Groenlandia, Critical Metals Corp, miren quién es, Howard Lutnick de Cantor Fitzgerald, el secretario de Comercio de los Estados Unidos. Además, en esta compañía aparecen Vanguard, BlackRock, Geode Capital y State Street, empresas que han acumulado 314 millones de dólares en acciones de Trump Media. Entonces, como pueden ver, los nombres propios de Silicon Valley, aquellos que hasta hace 15 minutos estaban una y otra vez en el Foro Económico Mundial, pregonando la cuarta revolución industrial, la era tecnológica de Klaus Schwab, promoviendo políticas despiertas por las redes sociales y censurando el contenido conservador, hoy están todos bajo la administración de Donald Trump, invirtiendo y hasta mandando al vicepresidente a hacer lobby, a hacer campaña, para que con el gasto público se presione o una compra del territorio, o se presione, no sé, una intervención, o inclusive una manipulación en el tema electoral que no resultó bien, pero es el gasto público el que está impulsando la influencia y la toma de posición de esta gente ahí. Inclusive los grandes gigantes corporativos, lo que siempre decimos son los dueños, Vanguard, State Street y BlackRock, bueno, aparecen invirtiendo directamente en la compañía de Donald Trump y de sus hijos. E inclusive Howard Lutnick, que está en todas, realmente no se pierde una, también socio de esta gente, bueno, fíjate, ahí está poniendo platita. Mirá, Robert Weissman, copresidente de Public Citizen, una organización gubernamental sin fines de lucro dedicada a la transparencia, dice: poné el dinero en el banco de la familia Trump y el dinero regresa a ti en forma de alguna política del gobierno. Eso incluye incluso el despliegue del imperio al servicio de los libertarios que están a favor de una sociedad sin Estado. Claro, sin Estado, digamos, democrático, general, están a favor de una monarquía. Por eso acá la nota muy bien de The Guardian, que la asocia con las ciudades libres, las ciudades praxis, lo que es justamente un objetivo de largo plazo de Peter Thiel de establecer un tipo de esta ciudad libre, como definen, en Groenlandia.
Fíjate, Cobalt, la empresa que antes mencionábamos, tiene permisos para extraer cobalto, níquel, platino. Su mayor patrocinador, ¿quién es? Fíjate, la firma de inversión Andreessen Horowitz, de Mark Andreessen. El muchacho, recuerdan que lo mostramos hablando de las élites. Es natural que la gente tenga una oligarquía que la dirija. Entonces, Bezos, Altman, Zuckerberg, Bill Gates de Microsoft donaron cada uno $1 millón para la toma de posesión de Donald Trump. Cantor Fitzgerald, la empresa de Howard Lutnick, hoy manejada por sus hijos, que dio $5 millones al presidente antes de las elecciones, también invirtiendo en Critic Metals, la otra empresa de explotación en Groenlandia mineral. BlackRock, Vanguard, State Street se convirtieron en los principales inversores de Trump Media cuando compraron más de $175 millones en acciones justo antes de las elecciones. Las compañías no respondieron solicitudes de comentarios para esta nota, dice The Guardian. Y dice: los objetivos de la industria de la criptomoneda en Groenlandia son un poco más nebulosos que los de la minería, que van por los minerales de tierras raras. Dijeron, literalmente es el mejor lugar del mundo para los centros de datos. Limpid, la startup de cripto que acaba de tokenizar la primera propiedad en Groenlandia, lo expuso en términos reveladores. No se trata solo de bienes raíces, se trata de democratizar el acceso a una de las fronteras de inversión más singulares y prometedoras del mundo. Para lo cual, el clima frío, el fácil acceso a energía renovable hacen que Groenlandia sea muy atractivo para las operaciones de minería y de centros de datos. Y como para que no nos queden dudas de la cuestión, dice, la profunda lista de la élite tecnológica de Praxis incluye a personas como Joe Lonsdale, capitalista de riesgo, que cofundó a Palantir junto a Peter Thiel, y el artículo nos recuerda que el nominado para ser embajador en Dinamarca no solo es inversor junto a Peter Thiel, sino es uno de los cofundadores de PayPal y además miembro de las ciudades Praxis. Y desde el proyecto de Ciudades Praxis tuitearon, cuando Trump anunció que le gustaría comprar Groenlandia, que a Praxis le gustaría extraer recursos críticos, terraformar la Tierra con tecnología avanzada para hacerla más habitable y construir una ciudad mítica en el norte. El mismo orden, Popular Science, también esta semana descubren todo esto que les mostré hace un par de meses. Los multimillonarios sueñan con construir una tecnociudad utópica en Groenlandia. Lo cierto es que todo esto está siendo posible bajo la administración Trump. Pero como pueden ver, con los nombres y la influencia que tienen estas empresas, a ver, si lo hubieran querido hacer bajo una administración demócrata, lo hubieran hecho igual. Pero quiero que noten lo funcional que ha sido la administración previa a que se ejecute este plan en esta administración. Encubierto detrás de seguridad nacional, detrás de eficiencia, ahorro y demás. Esta nueva oligarquía, como decía Mark Andreessen, que lo mostré, basada, anclada en Silicon Valley, que ha reconfigurado al Pentágono, al complejo militar e industrial, haciéndolo completamente dependiente de la tecnología, y cuenta, por supuesto, con la dirección de los capitalistas, que son las oligarquías que verdaderamente manejan el juego que son las financieras, finalmente han encontrado la narrativa para impulsar su proyecto, su visión tecnológica tecnocrática, que está alineada con la de Wall Street respecto a qué punto la digitalización de las monedas y el control de las finanzas. E insisto, no había nadie más funcional narrativamente de cara a la percepción del público que Donald Trump para este momento. Fíjate este clip de C-SPAN de esta semana, declaraciones en el jardín de la Casa Blanca. Mirá. Entonces alguien tenía que hacerlo. Yo soy el elegido. Alguien tenía que hacerlo. Así que estoy enfrentando a China en el comercio. ¿Y sabe qué? Estamos ganando porque somos la alcancía. Somos a quienes todos estos países, incluida la Unión Europea, quieren robar y se aprovecha de ello. Unión Europea, 200.000 millones de dólares. China, más de 500.000 millones de dólares. Lo siento, me pusieron aquí. Fui puesto aquí por persona para hacer un gran trabajo. Y eso es lo que estoy haciendo. Entonces alguien... ¿No? Yo soy el elegido, fui puesto por personas para hacer este gran trabajo. Está en vos creer si se refiere, ¿no?, al voto popular o se refiere a estos intereses que lo han financiado y han hecho
realmente fortunas, ¿no? Fortunas con esta administración. Entonces, no sé realmente cuando estrene este video cuánto va a ser esto, pero sigue en escalada. Ahora el arancel que le aplica la administración Trump al tecnato chino es de 245%, pero por el otro lado, Trump exime a teléfonos, computadoras y chips de nuevos aranceles, dicen en forma transitoria, ¿no? Hasta que las cadenas de producción, las líneas de montaje y demás se puedan trasladar a los Estados Unidos. Ya vimos justamente en el video anterior la gente de Apple y demás explicando por qué eso no puede pasar. Lo cierto es que Estados Unidos depende en gran medida de las importaciones de tierras raras de China, y China ha salido a apretar por ahí, a restringir, más no prohibir, restringir las exportaciones de estos minerales críticos para celulares, críticos para los centros de datos, críticos para el Pentágono, para la tecnología militar. Por lo que decía antes, China tiene un control total, fíjate en el gráfico, de dónde vienen las tierras raras que requiere Estados Unidos. Bueno, 70% de China. Por el otro lado, acá Heiger Capital en Twitter, los teléfonos inteligentes y las computadoras son la mayor exportación de China a Estados Unidos. Sin embargo, están exentos de aranceles. Acá una cosa es la narrativa pública respecto a la balanza comercial y los aranceles y demás, pero otra muy distinta es la realidad, de la que no se habla tanto, que es que estamos viendo una guerra de divisas. ¿Para qué? Para encaminar hacia el nuevo Bretton Woods y al nuevo sistema digital internacional global. Entonces acá tenés, fíjate, los datos, ¿no? Dato mata relato. Los principales ingresos de China son los que acaban de eximir de los aranceles. Y también dijimos, ¿quién es el gran vencedor de todo esto? China. Fíjate, sus exportaciones aumentaron un 12.4% en marzo, a pesar de la actual guerra comercial con los Estados Unidos. China tiene algunos problemas estructurales en su economía y le conviene un yuan barato. Y en última instancia, en un mundo en crisis, rota la globalización, dividido en bloques, las cadenas de suministro y las líneas de producción ya están instaladas. Está generando mercados cautivos. Ahora, como adelanté acá el día que dijeron cómo iban a ser los aranceles que iban por país y esto que lo otro, ¿qué dije? Dije, imposible de implementar en los sistemas aduaneros y demás. Fíjate, como si supiera algo, ¿no? Fallo aduanero que afecta a Trump, a los aranceles que fijó Trump. Dura más de 10 horas caído el sistema porque no podían implementar exenciones a las mercaderías que ya estaban en tránsito con los aranceles, tras el anuncio de los aranceles. Y como si supiéramos, algo también habíamos dicho, son los consumidores los que van a pagar el costo. Y ya se empieza a ver, después de que han dicho que no, bueno, ya se empieza a ver. China, por el otro lado, erigiéndose, insisto, en el garante, es una ironía increíble esta, en el garante del libre comercio, de la racionalidad en las relaciones internacionales, ¿no? Visto la actitud del hegemón, realmente parece un chiste de mal gusto, ¿no? Que el país que tiene un régimen de total restricción, ¿no? A los derechos de los ciudadanos y demás, de censura y de control total, bueno, se haya convertido en la racionalidad. Pero, insisto, desde 2020 que vemos esto, el impulso a esa narrativa de que el modelo es China. Un modelo que Wall Street y la City de Londres vienen empujando, llevando adelante desde la década del 80. China acaba de echar más leña al fuego y califica a Estados Unidos de una broma directamente. Ahora, lo que, fíjate, la semana pasada publicaban a Reagan, esta semana los chinos salieron a mostrar clips de JFK, de John Fitzgerald Kennedy. Mira, escucha. Y debemos afrontar el hecho de que Estados Unidos no es ni omnipotente ni omnisciente. Que solo somos el 6% de la población mundial y que no podemos imponer nuestra voluntad al otro 94% de la humanidad. Que no podemos corregir todos los errores ni revertir cada adversidad y que, por lo tanto, no puede haber una solución estadounidense para todos los problemas del mundo. Y debemos afrontar el hecho de que Estados Unidos no es ni omnipotente ni omnisciente. ¿No? Ahí lo tenés, insisto, qué tiempos increíbles, ¿no? La embajada china
retuiteando extractos de discursos de Kennedy, de Reagan y demás. Lo que ha sido muy llamativo esta semana, hubo una campaña evidentemente coordinada, ¿no?, por el Partido Comunista, de mostrar a influencers en redes sociales, TikTok y demás, mostrando una cosa, lo que decía Jack Ma la semana pasada, ¿no?, de que, a ver, no somos nosotros los que te estamos estafando. Son las propias compañías occidentales que vienen acá y producen a un costo ínfimo, realmente muy bajo, y después a vos te lo venden partiéndote la cabeza allá en Estados Unidos. Entonces se ha visto mucho de esto, ¿no? Acá tienen en pantalla, dice, los chinos están publicando cuánto valen de fábrica los productos de lujo que se venden por decenas de miles de millones de miles de dólares en Estados Unidos. En este ejemplo, 1.395 la producción de esta cartera, que se vende por $38.000 en el mercado de Estados Unidos. Acá también, los chinos que hacen productos de lujo a Occidente se han hartado y ahora dicen que los venden ellos directamente a mucho mejor precio, ¿no? También lo mismo con relojes suizos. Vos fijate, acá inclusive diciendo, ¿no?, que una ley de Suiza les permite externalizar el 60% del costo del producto en China. Después únicamente lo ensamblan en Suiza y te lo venden a una cifra muchísimo superior, ¿no? Acá, como ven, tantos ejemplos hubo esta semana, Louis Vuitton, etcétera, donde todo con el mismo objeto, ¿no? Tratar de influir en la percepción de la opinión pública mostrándole esta realidad, ¿no? Otro y otro y otro, ¿no? Como pueden ver acá, uno y otro, ¿no? Despiértense, estadounidenses y demás. Inclusive han mostrado, ¿no?, la chica esta Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, utilizando ropa hecha en China, ¿no?, que se compra por 500 yuanes en China y andás a ver lo que lo ha pagado ahí en los Estados Unidos, ¿no? Lo cierto es que convenientemente nadie habla del rol del dólar. Y hablando de China y los yuanes, lo tuvimos a Scott Bessent acá de visita en la Argentina, que hizo unas declaraciones que acá se las traigo dobladas al español respecto al swap que tiene Argentina con China. Escuchen. China tiene un intercambio de divisas con Argentina. ¿Consideraría una línea de crédito directamente de los Estados Unidos? Eso no está en consideración en términos de... Entonces tienen un intercambio de crédito de 18,000 millones en RMB. Argentina, bajo el gobierno anterior, peronista, retiró 5,000 millones y eso seguirá pendiente. Los chinos muestran muy buena fe. ¿Pero quiere que se deshagan de ese swap con Beijing? Bueno, yo creo que a medida que esta administración continúa con sus políticas económicas, eventualmente deberían tener suficientes ingresos de divisas para poder pagar eso. No, ahí lo escuchás a Bessent clarísimo, donde primero rechaza, ¿no?, que Estados Unidos vaya a darle un préstamo directo a la Argentina si va a influir o influyó en el FMI claramente. Y le dice, a ver, el modelo económico te debería ir bien como para que sueltes al swap chino, ¿no? La embajada china en la Argentina sacó un comunicado respondiendo a las calumnias del secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Y fíjate, dice, ¿no?, la cooperación de China con los países latinoamericanos, incluyendo a la Argentina, es una colaboración sur-sur, que siempre se atiene a los principios del trato en pie de igualdad, beneficio mutuo y ganancias compartidas. Nunca tiene como objetivo delinear una esfera de influencia ni apuntar contra terceros, por lo que exhortamos a la parte estadounidense a desintoxicar su mente. En lugar de dedicar su tiempo y energía a desacreditar y atacar en forma recurrente a China o señalar con el dedo a los países de la región por sus cooperaciones con otros países, o intentar, escuchen, imponer una nueva versión de la doctrina Monroe, atención, sería mucho más productivo realizar contribuciones reales a favor del desarrollo de los países en la región. Ven claramente cómo está la narrativa puesta en pie. Acá Trump, en una entrevista, insta a Latinoamérica a elegir entre Estados Unidos y China. Escuchemos. Países de Latinoamérica tener que elegir entre los Estados Unidos o China. Well, maybe in a certain way. I saw what Panama did, what others are doing and maybe thinking about doing. Maybe, yeah. Países de Latinoamérica tener... No, dice, sí, van a tener que elegir probablemente entre China y Estados Unidos. Ahora,
El Mercurio publica en Twitter: China y Vietnam firmaron 45 acuerdos de cooperación ante los aranceles de Donald Trump. ¿Se acuerdan que les mostré al principio nomás, cuando hice el video de la geopolítica de las tierras raras, que uno de los primeros viajes que había realizado la administración Trump, con Pete Buttigieg en ese caso, fue a Vietnam? ¿Por qué? Porque Vietnam es un mayor proveedor de tierras raras. Sin embargo, insisto, dividiendo al mundo en bloques para beneficio de la élite financiera, Vietnam fue uno de los más golpeados con el tema de los aranceles, que ahora están en pausa. ¿Qué pasó? Lo que veníamos diciendo. Se va Vietnam, que estaba listo y presto para firmar acuerdos con los Estados Unidos, bueno, si no tiene ningún problema en redireccionar los acuerdos hacia el tecnato chino. Inclusive, simbólicamente, fíjate, Estados Unidos te manda a un secretario, China va con el propio Xi Jinping, su presidente, a la reunión. Lo mismo con la Unión Europea. Anuncia que celebrará una cumbre con China para julio de este año. Curiosamente, después de que haya fuertes vencimientos de la deuda estadounidense en junio, ¿no? Veamos cómo está el mundo para ese momento, para julio, ¿no? Pero bueno, acuerdo de una cumbre bilateral con China, ¿no? De la Unión Europea. Ahora, The Irish Times: Estados Unidos exigirá que la Unión Europea se aleje de China a cambio de reducir los aranceles. Documentos confidenciales, esto publicado en Irlanda, insisto, identifican lo que Estados Unidos puede buscar en las conversaciones y apuntan a un movimiento temprano en aranceles farmacéuticos. O sea, lo mismo que vimos de Latinoamérica lo van a llevar adelante con Europa. Se filtra en reuniones que han tenido gente de Irlanda. ¿Con quién? Con Howard Lutnick. Dice que se sugiere que la estrategia general de Estados Unidos es desvincularse de China y que cualquier país que posee, que desea tener un acuerdo comercial con Estados Unidos, tendrá que distanciarse de Pekín. Todo esto lo publican en Irlanda, fíjense, les traigo de todo el mundo información. ¿Por qué? Reuniones de funcionarios con gente de la Secretaría de Comercio de Lutnick, que son los encargados de negociar los acuerdos comerciales y demás. Bueno, se les escapó esto, ¿no? A fuentes de alto nivel. Que la estrategia va a ser esta directamente. Ahora, ya como están llevando a cabo la estrategia, el Wall Street Journal publica: funcionarios estadounidenses planean presionar a más de 70 naciones para impedir que China distribuya bienes a través de sus países y evitar que empresas chinas se reubiquen allí para evadir los aranceles estadounidenses, directamente rompiendo todo el sistema. China, por el otro lado, publica memes. Fíjate, la embajada china en los Estados Unidos te dice, te ofrecen un chupetín y terminan con el garrote en la boca, ¿no? En sintonía con el comunicado de la embajada china acá de la Argentina. Ahora, hablábamos de Europa. Fíjate, un alto funcionario de Donald Trump dice a Europa que elija entre la tecnología de comunicaciones estadounidense o China. El presidente de la FCC, Brendan Carr, socio de Elon Musk, insta a los aliados occidentales a elegir la empresa Starlink de Elon Musk o terminar con la tecnología china. Dice, sus comentarios se producen cuando los gobiernos europeos y algunas empresas europeas consideran si Starlink, que es propiedad de SpaceX de Elon Musk y trabaja con la NASA, fuertemente asociada al Pentágono, es un socio confiable después de que Washington amenazó con apagar sus servicios en Ucrania. Carr, un antiguo aliado de Elon Musk, dijo, si están preocupados por Starlink, esperen a la versión del Partido Comunista Chino. Entonces van a estar realmente preocupados. Por supuesto que dejar que Europa desarrolle su propio sistema, el Iris 2, si no mal recuerdo, que estaban llevando adelante entre Francia y Alemania. ¿Se acuerdan cuando mostré los intereses de Musk justamente en Alemania? Bueno, eso no entra en la discusión, que desarrollen su sistema. O están sometidos a nosotros o están sometidos al tecnato chino. En última instancia, están sometidos, ¿saben a quién? A los capitalistas que financian Silicon Valley y financian al tecnato chino, e inclusive las relaciones y la transferencia de tecnología entre ellos. Por supuesto, los británicos, ¿no? Siempre en la oscuridad, en las sombras, dice las compañías de telecomunicaciones británicas BT y Virgin Media, se encuentran entre las compañías que prueban la tecnología de Starlink para servicios de móviles o de banda ancha.
Carr le dijo entonces a Financial Times que creía que Europa estaba atrapada entre Washington y Pekín y advirtió sobre una gran división que se abría entre los países alineados con el Partido Comunista y otros en inteligencia artificial y tecnología satelital. Carr, que también fue autor de un capítulo del Proyecto 2025, dijo que los reguladores europeos tenían un sesgo contra las empresas tecnológicas estadounidenses. Y dijo, si Europa tiene su propia constelación de satélites, el IRIS-2, genial. Creo que cuantos más mejor, pero en términos más generales, creo que Europa está un poco atrapada entre Estados Unidos y China, por lo cual es el momento de elegir. Y tal como anticipé, no es que Europa, es cierto que Europa se excede con las regulaciones y la tecnocracia europea mina la soberanía de los distintos países y demás, y también establece un tecnato europeo. Es cierto, pero también había un punto de conflicto ahí, evidentemente, entre estas oligarquías, donde la regulación europea le pedía a las compañías americanas que mostraran, estadounidenses, que mostraran un poco más, abrieran sus códigos y demás. Son las compañías estadounidenses que, escudados detrás de la sobreregulación europea, no hablan de que en realidad esa regulación las obliga a ser más transparentes respecto a su manejo de la información. Entonces los presionan, aceptá Starlink o andate con los chinos y fíjate por el otro lado. La OTAN adquiere un sistema militar de inteligencia artificial de Palantir, la empresa de Peter Thiel. Y señalan, Francia ha desarrollado Artemis, una alternativa nacional, pero no un competidor para el sistema de Palantir, para no depender de los Estados Unidos. Lo mismo pasa con lo que vimos antes, con Starlink. No pueden competir. La OTAN se está moviendo, fíjense, a gran velocidad para intensificar sus capacidades de tecnología en defensa. El contrato solo tardó 6 meses en completarse, uno de los contratos más expeditivos en la historia de la OTAN. ¿Tendrá algo que ver que Peter Thiel, Musk y Silicon Valley están todos con la administración trumpista, que haya sido el contrato más expeditivo en la historia de la OTAN en firmarse? Este que beneficia a Palantir, cuya tecnología también fue probada en el terreno en la guerra de Ucrania, convenientemente, ven la agenda única unipartidista. Señalan, el hecho que se haya adquirido en 6 meses es una locura para los estándares de defensa. Por lo general se necesitan años para que un software se adquiera, se certifique y luego se implemente, y para entonces suele estar desactualizado. La OTAN, por su parte, dijo que completó la adquisición el mes pasado, una compra que demuestra una asociación sólida y duradera entre la base tecnológica norteamericana, Silicon Valley, y Europa. Sólido, digamos, como un abrazo de oso, ¿no? Que te aprieta y te destroza la espalda. Los términos financieros del contrato no fueron revelados, pero es probable que sea uno de los contratos más importantes para Palantir este año. Una empresa cuyas acciones ya han subido más de un 300% en los últimos 12 meses. Este sistema que le van a vender a Europa, a OTAN, Estados Unidos ya cuenta con su propia versión de la tecnología Maven. Un sistema hecho a medida, digamos, predeterminado, fue lanzado en Ucrania, como dije antes. Y una versión personalizada para la OTAN es la que le están vendiendo. Ahora, mirá, el proyecto Maven se remonta al 2017, cuando no lo servía Palantir, sino que lo daba Google. Google se alejó del programa después de una reacción violenta de miles de empleados en 2018 por el uso de la inteligencia artificial en la guerra. Es decir, por una cuestión de relaciones públicas. También, ya que hablamos de Palantir, esta semana sale revelado que Palantir está ayudando al Doge de Elon Musk en un proyecto masivo de datos del IRS. Durante los últimos 3 días, Doge y un puñado de representantes de Palantir, junto con docenas de ingenieros de carrera del IRS, han estado colaborando para construir una mega API sobre los datos del fisco estadounidense, básicamente montando una segunda capa para que Palantir tenga acceso a todos esos datos. En el caso de que este proyecto avance hasta su finalización, Doge quiere que el software de Palantir se convierta en el centro de lectura de todos los sistemas del IRS. Lo que significa que cualquier persona con acceso, Palantir, podría ver y tener la capacidad de alterar todos los datos del IRS en un solo lugar.
Este proyecto está siendo dirigido por Sam Corcos, un CEO de tecnología de la salud, ex ingeniero de SpaceX. A ver, no, qué chiquito es el mundo, ¿viste? Como decía el comediante Carlin, es un club grande, pero bueno, no estamos invitados nosotros. Todo con el objetivo de que los sistemas sean más eficientes, por supuesto. Y señala la nota, el esfuerzo de consolidación de los datos se alinea con la reciente orden ejecutiva de Donald Trump para aligerar, ¿no? Para eliminar los silos de información. Básicamente, Palantir, Peter Thiel, los tech bros de Silicon Valley están haciendo lo que dije, una toma del control de todos los datos del sistema. Recordemos que Palantir básicamente se dedica a eso, análisis de cantidades masivas de datos y se jactan de poder predecir el futuro y demás con esa interpretación que hacen de los datos. Entonces, ese rostro, ese poder que estaba en las sombras, el propio Peter Thiel, bueno, ya se empieza a revelar, ¿no? El objetivo que tenía todo esto. Ya las últimas notas, llegando al final, New Hampshire y Florida avanzan en proyectos de ley de reserva de Bitcoin de propiedad estatal. A su vez también Nueva York ingresó un proyecto de ley para permitir al gobierno estatal aceptar criptomonedas como forma de pago. BlackRock se asocia con Anchorage Digital para servicios de custodia de criptomonedas. ¿Por qué te muestro todo esto? Para que veas cómo está avanzando de a poco la agenda. Una agenda que, al igual que la identidad digital, esa es global. En Argentina el gobierno lanza un régimen de tokenización para digitalizar la inversión en acciones, departamentos, en todos los activos que están dentro de la economía, que estén digitalizados, tokenizados, que se puedan fraccionar y agregar liquidez al sistema. ¿Se acuerdan? Hayden Davis, este muchacho involucrado en la estafa cripto del token Libra, que había dicho: estamos trabajando con el equipo de Milei en una tokenización mucho más grande en la Argentina. Bueno, ya tenés ahí el proyecto presentado para que se puedan tokenizar todos los activos de la Argentina. ¿Y por qué te digo esto? Porque ¿se acuerdan la teoría de Catherine Austin Fitts, la ex funcionaria del gobierno estadounidense, que decía esto, es un esquema clásico de pump que suba el precio, inclusive generando una demanda ficticia, falsa, forzada, estatal sobre estos activos digitales, que hay una contraparte en el mercado, como dije antes. ¿A quién le van a comprar los gobiernos el Bitcoin con la revaluación del oro y demás y esto que lo otro? Los activos digitales. A los BlackRock, a los Vanguard, a los JP Morgan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué decía Catherine Austin Fitts? Que esto tiene un objetivo, la toma de tierras. Van a llevar el precio por este aumento de demanda estatal y demás forzada, van a llevar el precio a la estratosfera, después lo van a soltar y después lo van a realizar la operación comprando activos reales, tierras para construir las ciudades libres, agrego yo. Acá la tenés a Catherine Austin Fitts para recordar lo que decía. Déjame ser oscuro por un segundo. Si miras la primera administración de Trump, él cerró Main Street. Inyecta 5 billones en Wall Street, o lo hace la Reserva Federal, y Wall Street compra Main Street, ¿verdad? Sí, bastante. Sí. Ahora, esta vez, estamos cerrando Main Street nuevamente porque esto realmente va a perjudicar a las pequeñas empresas, ¿verdad? La última vez, él llevó a la quiebra al 35% de las pequeñas empresas y centralizó mucho de esa cuota de mercado en grandes empresas. Así que ese fue el juego de la pandemia, ¿verdad? Pero ahora estamos jugando al juego de los aranceles y va a hacer algo similar. La pregunta es, ¿cómo inyectas el dinero? No me parece que lo vaya a hacer la Reserva Federal. No todavía. Creo que eventualmente lo harán. Bueno, están intentando usar criptomonedas para parte de eso. Entonces no lo creo. Veremos. No creo que eso funcionaría. Bueno, no es suficiente. No hay manera de que vayas a crear lo suficiente con cripto, no importa cuánto lo inflas, para hacer todo lo que están intentando hacer. Pero aquí está la cosa, John. Sabes que creo que en el corazón de la anatomía del fraude está la apropiación de tierras, ¿de acuerdo? Y añadiré minerales. Estamos llegando a eso, sí. Pero si quieres hacer una anexión de tierras, tener una recesión baja tus precios. Tener una recesión baja los precios para comprar. Mientras se inflan los precios de distintos activos, ahí lo vemos con los proyectos de ley que se van introduciendo, obligando a los estados por ley a que compren estos activos financieros. Y ahora sí, llegando a los últimos 2 clips, fíjate, ¿no? Mirá, de Geopolitics and Empire también, estás viviendo una distopía, ¿no? Te dice, y la verdad que ciertamente estamos viviendo unos tiempos
de locos, ¿no? De transformación, como decía Zbigniew Brzezinski, entre dos eras, ¿no? Yo lo dije muchas veces, estamos viendo el peor de los momentos, la transición, ¿no? Donde están todas las crisis hacia el nuevo sistema. Y fíjate lo que salieron a decir de Estados Unidos el 16 de abril, ayer mismo, salieron a decir que tienen tecnología para trascender las fronteras, para manipular, el tiempo y el espacio. Mirá. Parece que hemos perdido el foco y la... Parece que hemos perdido el foco y la visión. Que hemos bajado nuestras miras y hemos dejado que los sistemas, las estructuras y las burocracias nos confundan. Pero somos capaces de mucho más. Nuestras tecnologías nos permiten manipular el tiempo y el espacio. Dejan la distancia aniquilada, hacen crecer las cosas y mejoran la productividad. ¿No? Ahí lo tenés. Nuestras tecnologías nos dejan manipular el tiempo y el espacio, lo dice Michael Kratsios, director de ciencia, de políticas de ciencia y tecnología para la Casa Blanca, también afiliado a, imagínense que, ¿no? A los muchachos de Silicon Valley. Así que, como pueden ver, en serio estamos viviendo en tiempos distópicos, en tiempos de transición, pero hay gente que está ejecutando una agenda muy bien planificada. Y en el próximo video te voy a mostrar lo que esconden las, en principio, erráticas políticas de Donald Trump comerciales, cómo están preparando el camino para el próximo y nuevo rescate de la Reserva Federal cuando colapse el mercado. Quédate atento porque te voy a mostrar con clarísima evidencia qué es lo que están preparando. Soy Nicolás Martínez Laje, te agradezco por llegar hasta el final de este video. Si querés colaborar con el canal encontrarán los links en la descripción. Es todo por este video, nos vemos en una próxima y nueva edición de Terapia Liberal. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.